Ya. Recuerdo que se está grabando la clase para aquellos que quieran, digamos, observarla, verla, repasar, digamos, algún aspecto que pudiera no entenderse o que se perdió, digamos, en algún momento. ¿Ya? Bien, vamos a la segunda sesión de este módulo. Eh, la ruta formativa del módulo, digamos, como lo vimos la semana pasada, sigue siendo la misma. El objetivo es determinar la relevancia del acompañamiento de la jefatura de curso a los estudiantes. A los estudiantes, ay, como elemento constitutivo de la permanencia escolar, los contenidos, los del profesor jefe, experiencias sobre retención y explorando posibilidades de solución. Esto se refiere, digamos, a retomar el ejercicio del árbol de problemas, pero ahora con el árbol de soluciones, ¿ya? Y el aprendizaje es explicitar ideas para resolver los problemas detectados, ¿ya? Eh, ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que se quiera decir respecto de la clase anterior? Recordemos que yo les comentaba que íbamos a comenzar esta clase con un breve resumen de lo que había hecho cada grupo en el taller, digamos, de la clase anterior. Así es que me gustaría que pudiéramos, de un resumen general, breve, sucinto, que permita, digamos, compartir lo que ustedes pudieron haber discutido en sus respectivos grupos. ¿Ya? Así es que la palabra la tienen ustedes. No sé qué grupo comenzaría. ¿Ya? Partamos por el voluntario, si nos partimos en orden numérico. Colegas, Tania, Hola, adelante, Tania. ya. Bueno, primero me presento, yo soy Tania del grupo 5. Trabajo junto a Jessica, Bárbara y otras compañeras. Somos 5 chicas. Bueno, la actividad consistía en identificar elementos centrales del texto primero. Bueno, detectamos los elementos centrales del texto, era que primero había que detectar eh, algún síntoma de fragilidad educativa, revincular a los estudiantes a la escuela y después asegurar la permanencia, utilizando 4 pilares: el fortalecimiento y la articulación del sistema de alerta temprana y seguimiento. El segundo es planes de acción escolar y territoriales para la revinculación y continuidad educativa. El tercero es el equipo escolar de revinculación y acompañamiento. Y cuarto, articulación intersectorial y territorial. Bueno, tras identificar estos elementos constitutivos del texto, utilizamos el caso de una de nuestras compañeras, de nuestras colegas, Bárbara, quien ella tiene un estudiante que está con fragilidad educativa, con problemas de asistencia grave, en el cual se hizo, ¿cierto?, la detección del problema antes, ¿cierto?, con anterioridad, se hizo un seguimiento. Sin embargo, se logra identificar que esta parte como de la vinculación de la escuela con la comunidad se vuelve un poco compleja, ya que, por ejemplo, el programa que apoya en este caso a la profesora es el de la Defensoría de la Niñez, que olvidé el nombre, no me acuerdo el nombre. OI, OLN, esa, OLN. esa. Entonces, resulta que esa, Oficina Local de la Niñez, gracias Bárbara, resulta que ahí lamentablemente no se genera un feedback completo entre profesores, entre escuela y esta entidad, eh, lo que genera que quizás las posibles soluciones o la revinculación con la escuela se vuelve más compleja, porque nadie sabe muy bien en qué está haciendo el otro, ¿cierto? Entonces ahí ya se vuelve un tema complejo. Otro tema, otra cosa que se logra, que ese ya sería el punto 2, ¿cierto? Crear un plan Mm. de... Y otro tema que logramos ver que no se lograba llevar a cabalidad es que, por ejemplo,
trabajar con la familia en estos casos es casi imposible, porque básicamente son las familias los responsables de esta fragilidad educativa, Sí. por sus faltas de apoyo, con sus vulnerabilidades de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente logramos concluir como que igual hay una especie de jaque en todo esto, que cuesta como revincular. Ya. Eso. Muchísimas gracias, Tania. ¿Algún otro grupo voluntario? Profe Nicolás tiene la mano levantada. Nicolás Torres. Adelante, Nicolás. Ya, muy buenas tardes. Perdón por el ruido que salí hace poco de trabajar, además andaba en otras cosas, pero sí, estoy bien pendiente de la clase. Eh, la verdad es que como grupo llegamos a una conclusión bastante parecida a la que llegó la colega, sobre todo lo relacionado a los sistemas de apoyo que hay en este caso, o sea, los sistemas, las instituciones encargadas de brindar este apoyo a los estudiantes en cuanto a la realidad material, porque claro, existe eh, un, un protocolo de acompañamiento, se designa qué instituciones deben acompañar a los estudiantes que están en peligro de deserción o bien a apoyar a estos que se encuentran como desescolarizados o que hayan interrumpido su proceso de educación. Pero la realidad material con la que muchos se han topado nos dice que, por ejemplo, estas instituciones como por ejemplo OPD o actual OLN o muchos otros programas como los programas de revinculación o en casos más graves, más severos como un PRM, se encuentran saturadísimos. Y claro, para nosotros sería lo lógico, ya derivamos, esperamos el apoyo de los profesionales, pero en algunas comunas donde muy poco personal atienden como 300, 400 casos al mes, cifra que lamentablemente es real en algunas comunas, al menos en la mía. eh, Se vuelve como imposible dar como un apoyo efectivo, un seguimiento real a la intervención y surge la necesidad, la evidente necesidad de que exista una cantidad adecuada de profesionales como para dar cumplimiento a todo este proceso, a todo el proceso de lo que implica el apoyo a estudiantes en riesgo de interrupción o revinculación incluso. Ujú. Al menos fue una de las conclusiones que sacamos como grupo. Ya. Muchísimas gracias, Nicolás. Paulina, Hola, buenas tardes a todos, a todas. buenas Em, tardes. yo estoy en el grupo uno y bueno, nosotros conversamos bastante ese día en la sesión de grupo, em, pero además, bueno, después hicimos unas conclusiones escritas, en fin. Y lo que quería comentar es relacionado con lo que dijo Nicolás recién, que se hace súper necesaria la existencia del punto 3 de los equipos escolares de revinculación y que en el liceo donde estoy trabajando ahora, me parece que es uno de las grandes fortalezas que tienen en relación con la revinculación, que no lo había visto en los otros lugares donde había trabajado, que existen profesores de las asignaturas que se llaman instrumentales, como lenguaje, matemática y las ciencias, y esos profesores tienen horas destinadas a hacer tutoría individual con estudiantes que están en riesgo de desvinculación. Um, y eso pienso que es muy, muy positivo para ayudarles a disminuir su brecha, porque finalmente los estudiantes que desertan de los colegios es porque se aburren, no les gusta, porque no aprenden, porque hay una brecha muy grande. Al menos lo que sucede en la realidad en la que estoy ahora. Y, y Ujú. que haya profesores que tengan ese destino de horario, que es ser tutores, y tienen tutorías semanales, individuales con estos estudiantes para ayudarles a ir mejorando. Creo que es una de las fortalezas que se ve ahí y que es una acción que se puede replicar en otros contextos. Claro que hay que tener una voluntad desde el sostenedor para que existan esas dedicaciones horarias. Pero eso quería comentar. Una consulta, Paulina. ¿Sí? ¿Y su colegio es de sostenedor municipal? Municipal. Sí, municipal.
Ya, Es un liceo bicentenario de Pitrufquén. ya. Muchísimas gracias, Paulina. Bueno, ¿Alguien más? Eh, Max Salgado de las A3. Max, adelante. Bueno, nosotros identificamos, ¿cierto? Los elementos centrales como sistema de alerta temprana, planes de acción, equipos escolares y articulación intersectorial. Pero una cosa que, bueno, los produjo a todos de repente, llamó la atención, y un tema que fue interesante, el rol central que ocupa el profesor jefe y la sobrecarga extra para poder cumplir con todo este trabajo y con la articulación, ya que vendría siendo como el primer actor dentro de este sistema. Y para que esto se pueda cumplir, de todas maneras, todos en general eran profesores jefes y trataban de la misma manera de cumplir para que esto, cierto, llegara a buen resultado, pero sí es bastante difícil y conlleva, o sea, aparte de lo pedagógico, ¿cierto? Una gestión psicosocial que se requiere de una capacitación y de algo, y de o sea, de una capacitación y de un trabajo adicional con respecto a la gestión psicosocial. Ya. Muchísimas gracias, Max. ¿Alguien más? Profesor, acá Lilian también, para apoyar a mi compañero Max del equipo 3. Dentro de los nudos críticos que nosotros encontramos era la poca articulación que hay con lo intersectorial. Como que los colegios siguen siendo islas frente a todos los elementos que nos pueden aportar un mayor seguimiento. Por ejemplo, nosotros no tenemos contacto con los CEFAM ni con las OLN, solamente en nuestro caso el colegio hace las derivaciones correspondientes, pero no un seguimiento y no hay un equipo como en el caso de la colega Paula Altamirano que se revincule directamente con los estudiantes o que haga un seguimiento. Y esto queda a voluntad de la gestión de los municipios, los sostenedores. Era como lo que todos coincidíamos desde nuestros diferentes establecimientos, porque éramos algunos de municipal, otros de fundación, otros particulares subvencionados. Entonces, este era el nudo crítico, la poca articulación intersectorial. Eso, profesor Miguel. Muchísimas gracias, Lidia. ¿Alguien más de otro grupo que no haya intervenido, compartido lo que pudieron haber conversado? Hola, profesor. Buenas Eh, tardes, Norma. ¿Me escucha? Sí, Norma, grupo 4. Bueno, igual vimos el documento, analizamos eh, las diferentes partes que componían, sacamos lo- lo más importante de la información y en el punto en que mencionaba el tema de la revinculación y cómo la escuela, ¿cierto?, participa en ese proceso de volver a encantar el chico con el colegio y todo, encontré lo que mencionó la colega del Liceo Bicentenario de Pitusquén, encontré una iniciativa tan potente, sobre todo enfocada en la actualidad, que es una de las temáticas más difíciles de abordar dentro de la revinculación del estudiante al sistema educativo, pues lo encontré súper novedoso y una experiencia que, o sea, aunque a lo mejor quizás de cuánto tiempo se está implementando, pero debe estar teniendo buenos resultados, porque como decía la colega, uno de los problemas esenciales es que el chico se desencanta porque no está con el mismo nivel, el mismo contenido, entonces se siente como ajeno dentro de la escuela o dentro del liceo. Exactamente. Sí. Y el tema de cómo el Estado, ¿cierto? Cómo este ente más profesional se encarga de abordar estos temas, igual es algo que está todavía en veremos, que no se ve todavía, no se ve in situ.
siempre el profesor jefe el que tiene que abordar ese tema desde la alerta temprana, desde el monitoreo, incluso yendo a visitas domiciliarias como conversábamos dentro del grupo, con la ayuda del asistente social, del equipo de convivencia escolar, para ver qué está pasando. Pero queda hasta ahí porque, bueno, la red de apoyo, como decía otra colega, que nos puede ayudar, pero más allá no se llega a abordar más el tema, a veces queda hasta ahí. Eh, ¿Queda algún grupo o alguien que quisiera aportar la reflexión, digamos, de la semana pasada? Ya. A ver, de las situaciones que se plantearon, es bueno, digamos, poder considerar un poco lo que decía Pablo, que yo lo pondría, digamos, en un nivel más básico, ¿eh? Ella señalaba, digamos, que la iniciativa que se tomaba, digamos, que se había tomado en el bicentenario de Perufquén, si mal no recuerdo, eh, requería la voluntad del sostenedor. Y estaba absolutamente de acuerdo con eso. Sin embargo, existe, digamos, un tema, un espacios de decisión que son anteriores a ello. Para que el sostenedor tome una decisión, tiene que ser una decisión fundamentada, digamos, y esa decisión o esa información se la tiene que dar el profesor jefe a la dirección, y la dirección gestionar, ¿no es cierto?, y tomar decisiones que permitan tomar carta en el asunto respecto, por ejemplo, de la deserción. El que se designen profesores, digamos, con horas para revincular, es decir, para disminuir la brecha entre el estudiante con peligro de deserción, ¿ya? Eh, es sumamente potente. Yo diría que efectivamente la mayoría de los estudiantes que se desvinculan de los colegios es porque no tienen o no le encuentran ningún sentido a seguir estudiando porque no entienden nada, ¿ya? Eh, yo les voy a comentar una anécdota respecto de mi propia experiencia educativa en el sector de matemáticas. Yo nunca aprendí matemáticas, ¿ya? Y no aprendí porque el profesor le enseñaba a los que sabían matemáticas, ¿ya? Era un viejo súper buena onda, me acuerdo todavía, el viejo González, ¿ya? Tenía como 90 años el viejo. Estoy hablando de enseñanza media. Eso implica, digamos, que me pasé toda la enseñanza básica sin haber aprendido los elementos básicos que me permitieran, digamos, poder comprender los fundamentos de las matemáticas y poder seguir avanzando. Entonces el viejo comenzaba, digamos, en el extremo superior izquierdo del pizarrón, eran pizarrones como de 2 metros, 3 metros, digamos, y terminaba en el extremo inferior derecho, escribiendo puras fórmulas. Yo jamás entendí por qué un negativo se transformaba en positivo, porque una Y se transformaba en otra cosa, o en X, o X en Y. Nunca lo logré entender. Incluso, digamos, él daba clases los días sábados, ¿ya?, en su domicilio a estudiantes avanzados. Pensé que yo podría agarrar más, digamos, si asistía a esas clases que él daba en forma gratuita, digamos, si era una buena persona. No estoy diciendo que fuera un mal profesor, ¿ya? Y la verdad, digamos, que quedé más colgado todavía porque eran matemáticas más avanzadas todavía. Es decir, eran matemáticas para aquellos estudiantes que muy probablemente iban a terminar estudiando, digamos, ingeniería o algo relacionado con matemáticas, ¿ya? Afortunadamente tuve una familia, digamos, y otros profesores, digamos, que me convencieron que mis habilidades estaban en otras áreas, digamos, del saber, ¿ya? Eh, no todos los estudiantes tienen esa suerte, ¿ya? No todos los estudiantes tienen esa suerte de encontrar profesores que te encuentran la fortaleza y te guían, digamos, para que puedas, digamos, seguir y trabajar las fortalezas que tiene, ¿no? Y obviar y buscar, digamos, formas de salvar las debilidades. Entonces, en matemáticas yo siempre pasé con un 4, siempre, ¿ya? Y para mí, sabiendo que no sabía mucho, digamos, era suficiente, ¿ya?
pero fui fortaleciendo otras áreas, digamos, que me permitían poder proyectarme, digamos, en la universidad, al punto que un colegio técnico profesional, yo soy hijo de obrero, ¿ya? Eh, Pasé directamente, digamos, a una carrera científico-humanista, digamos, humanista más bien, ¿ya? Una carrera de historia. Eh, Quiero plantear esto, digamos, porque efectivamente los profesores marcamos hartas diferencias, colegas, ¿ya? Positiva o negativa. Podemos hundir a un estudiante o lo podemos, digamos, proyectar hacia mejores rumbos, digamos, en el plano de la formación. Eh, por la experiencia que yo tengo, digamos, trabajando en una escuela básica del sector popular, es sumamente importante establecer las redes de apoyo, ¿ya? Yo trabajo en el equipo de convivencia de una escuela en Temuco, y soy el encargado de convivencia, y tenemos una muy, pero una muy buena relación con el sistema de salud local, CEFAM, SECOF, ¿ya? Y la verdad es que cuando tenemos que hacer derivaciones, por ejemplo, para apoyo psicológico en el CEFAM y en el SECOF, e incluso en el hospital regional, nos afirmamos muy, muy firmemente, digamos, en estas instancias de trabajo. Ahora, eso se tiene que trabajar y va a depender mucho de la realidad de cada sector, ¿ah? No, yo no digo que todos los SECOF o los CEFAM funcionen del mismo modo, con la misma voluntad, con la misma disposición de los profesionales, pero yo sostengo, digamos, de que esas relaciones se tienen que buscar desde la escuela. El CEFAM no, su preocupación central no es la educación, ¿ya? Es la atención de salud y eventualmente la atención de salud mental, ¿ya? Pero el equipo de convivencia tiene que desarrollar un trabajo fuerte de vinculación con las redes sociales, perdón, las redes institucionales que existen en el territorio. Eventualmente pueden tener resultados. La OLN, creo que es, ex OPD, eh, está absolutamente saturada. De hecho, tribunales derivó un montón de derivaciones que antiguamente se hacían a tribunales, fueron derivadas a la OLN, y la OLN se demoró, digamos, unos cuantos meses en quedar saturada nuevamente, ¿ya? Entonces, claro, cuando nosotros hacemos derivaciones por vulneración de derechos, por ejemplo, ¿ya? Recibimos el acuso de recibo, pero de ahí a saber qué gestiones están realizando, si hay visita a la familia o no, si se derivó esto a tribunales o no, en fin, no sabemos absolutamente nada más. La explicación que regularmente dan, digamos, es que ellos tienen que desarrollar estos procesos y son procesos relativamente, eh, ¿cómo se llaman estos? Se me olvida la palabra. Eh, Se me olvidó la palabra, ¿ya? Pero que no, no lo puede saber todo el mundo, ese es un poco el sentido, ¿ya? Eh, Cuando comenzó a aplicarse la política de revinculación, recordemos que a lo menos a algunas escuelas, no a todas, llegaron equipos externos, ¿ya? Yo me acuerdo que en la municipalidad donde yo trabajo, digamos, llegaron profesionales, muchachos jóvenes de los últimos años de pedagogía, profesores jóvenes, digamos, trabajadores sociales, psicólogos, digamos, que desarrollaron toda una labor durante al menos un año, ¿ya? Orientada a la revinculación. No sé si alguno de ustedes tuvo esa experiencia de tener en su escuela, digamos, personal externo orientado exclusivamente al trabajo de revinculación, ¿ya? Porque hasta ese momento la revinculación la hacíamos desde convivencia escolar. ¿Ya? Durante toda la pandemia, digamos, fue convivencia quien visitó, llamó por teléfono, envió WhatsApp, buscó contacto, visitó hogares, digamos, visualizó las problemáticas que tenían para la conexión a Internet, en fin. Y después de la pandemia, digamos, el ministerio levanta esta política de revinculación escolar, ¿ya? Y una de sus patitas era la contratación de no sé cuántos, 9.000 profesionales a nivel nacional, creo,
distribuidos en distintos territorios, iban a cubrir no sé cuántas escuelas, en fin. ¿Alguno de ustedes, ya, en su establecimiento educacional, conoció la vinculación? ¿Fueron presentados por los equipos directivos? ¿Cómo fue eso? ¿Alguien escuchó, digamos, sobre estos equipos externos, colegas? Parece que no. Ya, vamos a entender que, vamos a ver si, Profe, Hola, ¿podría repetir, por favor? hola. Escuché muy bien. perdón, ¿Podría repetir nuevamente la pregunta, por favor? Que me escuché muy bien. Me cortó un ya. poco. Lo que pasa, digamos, que yo le comentaba que saliendo de la pandemia, el ministerio levantó la política de revinculación y se desarrolló, digamos, un conjunto de iniciativas, entre las cuales estaba la contratación de equipos externos, financiados directamente por el ministerio, me parece, digamos, y destinados a municipios y a sostenedores, para la contratación de profesores, psicólogos, trabajadores sociales que desarrollaran el trabajo de vinculación. Entonces la pregunta era, digamos, si ustedes conocieron alguna experiencia de la presencia de equipos externos en su escuela. En mi caso, hola, profesor. En mi Buenas tardes. caso, en mi escuela no se hizo presente, pero sí enviaron un correo al colegio preguntando, de hecho era un estudiante mío, preguntando un caso puntual por un estudiante por la inasistencia y qué es Ya, lo que pasaba con él y necesitaban saber el motivo de esa ausencia y qué es lo que íbamos a hacer nosotros como escuela educativa. Y eso luego lo teníamos que enviar al correo donde llegó esa pregunta. El tema es que fue algo particular porque mi estudiante había ingresado ese año, era un estudiante extranjero, y él llegó a mediados de abril. Entonces, claro, él anteriormente no estaba en un colegio porque él había llegado hace muy poco a Chile. Entonces, claro, todo ese periodo, marzo y la segunda semana de abril, claro, no estaba la verdad, en el sistema, pero en el ministerio decían de que él estuvo, claro, estuvo ausente, entonces necesitaban la explicación de ese caso. Y voy a contar algo sumamente personal. Pasó eso también con mi hija. El año pasado también me llamaron del colegio por las reiteradas inasistencias, pero resulta de que, bueno, mi hija tiene un tema particular que es, tiene una enfermedad crónica. Entonces, la verdad que estaba todo justificado. Entonces, ahí yo siento de que ahí este sistema está mal porque, porque debería también, a lo mejor, si yo envío los certificados médicos, ellos también como escuela debería también subirlos. Están pidiendo porque mi hija está, o sea, no asiste a clase. Ellos también deberían subir eso y dejar, a ver cómo explicarlo. Hay una justificación que va más allá de, es que es por enfermedad y enfermedad, por enfermedad grave. Eso es lo que voy. Entonces, igual me hicieron firmar, pero yo no puedo decirle a mi hija, no te enfermes. No le puedo decir sistema inmune de mi hija, por favor, no falles. Entonces ahí es más o menos es como el dilema que a veces como que es medio engorroso. sí. Ahí hay un tema que tiene que ver con la comunicación, ya, en todos los niveles, que de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, porque la verdad, digamos que
claro, eso es perder un poquitito el esfuerzo de tratar de saber qué está ocurriendo con una niña cuando la información ya está en el colegio. La niña Claro. tiene una enfermedad crónica que la va a hacer faltar, digamos, cada cierto tiempo, por lo tanto tiene que haber una decisión pedagógica respecto de qué se hace con el estudiante. ¿Ya? Ahora, mirando el chat, veía, digamos, que la mayoría de los casos no sabía de este esfuerzo. En algunos casos se plantea, digamos, que se supo el año pasado de la existencia de una dupla de revinculación. Otra colega comenta, digamos, de que supo este año, digamos, porque un amigo está trabajando en revinculación. Otro plantea, digamos, que hay un equipo de 2 personas en el DAEM, digamos, en Vilcún. En fin. Eh, Esto también tiene que ver con un poco la información. Yo me acuerdo, digamos, que el año 2023 estuve con, eh, con destinado en otra escuela y efectivamente ahí llegó un equipo desde el DAEM a trabajar el tema de la revinculación, pero jamás se comunicaron con convivencia y la dirección jamás comunicó al equipo de profesores, por lo menos en los consejos donde nosotros participábamos, ¿ya? De la existencia de este equipo, digamos, de lo que se podía hacer, digamos, de cómo se articulaba el trabajo entre los profesores jefes, los profesores de aula, el equipo o la comunidad educativa en general con este equipo de revinculación. Eso es una de las fallas más frecuentes, digamos, que existen en los colegios, que es el tema de la transferencia de la información para que los esfuerzos efectivamente puedan surtir los efectos que se esperan. ¿Ya? Eh, Pero sí, efectivamente están ocurriendo, digamos, todo esfuerzo, no son esfuerzos sostenidos que se hagan todos los años con las mismas escuelas, me imagino. ¿Ya? No existen tantos recursos para contratar un equipo por escuelas, digamos. Cuando son sostenedores, eh, son grandes sostenedores como los municipios, lógicamente se contrata un equipo para el municipio y este equipo, digamos, el que tiene que trabajar con las distintas escuelas, pero para eso tiene que haber también fluidez en la información para que pueda surtir los efectos que se esperan. ¿Ya? Bien, entonces tenemos, digamos, que el proceso de revinculación es un proceso que ocurre, que está ocurriendo, que hay esfuerzos centrales, ¿ya? Eh, Hay un conjunto también de subvenciones que me enteraba, digamos, leyendo sobre este tema, directamente para aquellas familias que tienen problemas con socioeconómicos que impiden que sus estudiantes puedan asistir, ya sea porque les falta ropa, porque les falta esto, porque hay un conjunto de subvenciones y de becas, digamos, que pueden ser y que en los colegios no se están manejando, ¿ya? Eh, Porque eso sí podría impactar positivamente, por ejemplo, en la posibilidad de revincular a estudiantes eh, eh, por carencia de recursos, ¿ya? Bien, avancemos entonces. Eh, la retención escolar, digamos, en términos de cifra, ¿ya? Señala, digamos, que han habido avances, digamos, en el tema de la retención, ¿ya? Eh, y que en 2012 había un 2,3% eh, de, de deserción y hoy día, digamos, ha bajado un 1,4 en 2019, ¿ya? Se eleva con la pandemia un 0,2 puntos entre el 2019 y el 2020, llegando a un 1,6%, ¿ya? Se señala, digamos, que los sectores más propensos a a la deserción son estudiantes de quinto a cuarto año medio, ¿ya? Llegando a más o menos los 50.000 niños anualmente, ¿ya? Por ahí hay algunos estudios también que señalan, digamos, que hay una alta tasa de no término de los estudios, digamos, en los sectores técnico-profesionales, ¿ya? Yo me acuerdo en el 2012 haber hecho un estudio respecto de la posibilidad de crear un establecimiento técnico profesional en un territorio
eh, rural, ¿ya? Y casi todos los estudios daban cuenta, digamos, del alto nivel de deserción en cuarto año medio. Acuérdense que algunos técnicos profesionales tienen 5 años, digamos, por el año de práctica, abandonaban en cuarto, ¿ya? Eso significaba que no terminaban el proceso formativo, ¿ya? Pero desde quinto hacia adelante, recordemos, ya que me parece que con Francisco, digamos, se llegaba a la conclusión o se resaltaba, digamos, la existencia de ciertos quiebres, digamos, en los procesos formativos. Y uno de esos procesos de quiebre, digamos, se produce precisamente en el quinto básico, cuando se pasa de primer ciclo al segundo, ¿ya? Después, digamos, de octavo a primero medio y en enseñanza media, digamos, continuaba, digamos, una dinámica más bien de alejamiento de los apoderados respecto de sus hijos y de las trayectorias educativas de sus hijos, ¿ya? Pero quinto, digamos, quinto año básico es un punto importante en los procesos formativos, ¿ya? Esto ya lo hemos visto, lo vamos a repasar, se vio con Francisco, digamos, los factores que median la retención escolar, ¿ya? Están los factores del estudiante, ¿ya? Los antecedentes, el desempeño educativo actual, los aspectos socioemocionales del estudiante, comportamiento y conducta de riesgo, trayectorias educativas, ¿ya? Eh, Hay factores del entorno que también inciden, digamos, en la retención escolar. Uno, por un lado, la familia, ¿ya? Que tiene que ver, digamos, con las características de la familia, la dinámica familiar, el comportamiento familiar asociado a la educación, ¿ya? Responsabilidades tempranas de adultos. Si un padre, ¿ya? Entiende que su hijo no va a progresar mucho, digamos, en el plano educativo, porque no cree, porque él piensa que es imposible, porque piensa que no tiene recursos para seguir financiando la educación de su hijo, va a tener bajas expectativas formativas, ¿ya? Eh, por lo tanto, le va a poner poco empeño para que su hijo siga estudiando, ¿ya? Lo más probable, digamos, que comienza a pensar tempranamente que su hijo tiene que ir al mundo laboral, ¿ya? Buena parte de los estudiantes que son matriculados en técnicos profesionales porque el padre está pensando que no va a llegar a la universidad, por lo tanto él tiene que hacerse de un oficio que le permita ganarse la vida, ¿ya? Eh, Otro factor familiar, digamos, tiene que ver con la estructura familiar, digamos, es decir, con las características, si está bien estructurada, digamos, si hay padre y madre, si es madre soltera, si es padre soltero, si el niño vive con la abuela, si los padres están separados, divorciados, si se pelean continuamente, es decir, un conjunto de factores que de todos modos van a afectar, ¿ya? La estabilidad y la asistencia de los estudiantes, o bien, digamos, la motivación para el estudio. Muy probablemente muchos estudiantes llegan a la escuela para olvidarse de los problemas que tienen en la casa o para cualquier menester, menos, digamos, para pensando, digamos, en la proyección educativa, ¿ya? Eh, También en el plano del entorno está el contexto, no, digamos, el nivel contextual, el entorno, la población, el lugar donde se vive, los amigos que tiene, ¿ya? Eh, los hábitos que hay ahí, eh, la familia que visitan o los amigos que visitan, digamos, en sus casas, en fin, eso también va afectando o va impactando, digamos, en este proceso de la retención escolar. Pero también hay factores que dicen relación con las propias condiciones del colegio, ¿ya? Eh, Alguien por ahí señalaba, digamos, que los colegios eran como islas, ¿ya? Que estaban aislados del sistema, que regularmente estaban como se sentían como solos un poco en este proceso de retención, ¿ya? Entonces, en ese marco, si no hay una discusión desde los equipos directivos, ¿ya? O si no hay, digamos, una reflexión de los propios profesores jefes que están visualizando el problema,
¿ya? Se le va a dar poco sentido, se va a discutir poco y se va a sentir que no hay un problema con la retención escolar. Muchacho se trasladó, dejó el colegio, no sabemos, no le hacemos seguimiento si se matriculó en nuestra escuela, si dejó de estudiar, en fin. ¿Ya? Eh, Colegios, digamos, que tienen ciertas políticas, ciertas, ciertas normas, ¿ya? Que eh, implican, por ejemplo, eh, mayores posibilidades de deserción de estudiantes. Por ejemplo, la aplicación permanente de suspensiones por disrupción de un estudiante, ¿ya? Sin entender cuáles son las motivaciones que están detrás de las disrupciones. Por ejemplo, la experiencia que yo he venido construyendo es que hay regularmente las disrupciones de los estudiantes, las, eh, los malos comportamientos están precedidos por un conjunto de antecedentes que a veces ni siquiera conocemos. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, está con el tema familiar, está la observación o el sufrimiento de violencia intrafamiliar, está, digamos, hay un conjunto de otros factores que rodean, ¿no es cierto? La disrupción o el mal comportamiento a veces está precedido por situaciones que están rodeando al muchacho, digamos que es como su forma de reaccionar, ¿ya? Eh, el ambiente escolar, ¿ya? La violencia, el bullying, la burla, el golpe, el insulto permanente, ¿ya? Hay algunas estudiantes que son más proclives a sentirse mal, digamos, en este tipo de ambientes, ¿ya? Eh, Cuesta, hoy día se ha venido normalizando, digamos, jugar a patearse, por ejemplo, a hacerse zancadilla, a insultarse entre compañeros. Estoy hablando de niños, yo trabajo en escuelas básicas, ¿ya? Estamos hablando de niños de cuarto, quinto básico, digamos, que usan una sartad de insultos por WhatsApp, ¿ya? En sus peleas, que no tienen ninguna relación con la edad, el hecho de que son estudiantes de básica y con el nivel de desarrollo emocional, digamos, cognitivo que los niños tienen. Son insultos aprendidos, digamos, en otro espacio, ¿ya? Eh, a veces ni siquiera en la familia. Pueden ser en otras redes sociales, pueden ser con los amigos, ¿ya? En fin, hay la verdad, digamos, la normalización de la violencia verbal y física entre los estudiantes hoy día eh, es muy, muy potente. Y también, debo decirlo, ¿eh? También la normalización por parte de algunos colegas. El ver que, que dos estudiantes están jugando a golpearse y no decir nada, pasar de largo, como si no hubiera visto, digamos, lo que está ocurriendo, ¿ya? Eso también ocurre, ¿ya? Y eso es hacerse el leso nomás, ¿ya? Así es de siempre, sí. Porque cuando uno tiene un rol formativo, ¿ya? Eh, esa pelea que está en el patio, digamos, y que está al lado del profesor que va pasando, implica que él no se sienta responsable de eso porque hay un equipo de convivencia que tiene que atender el problema. Pero resulta que convivencia no está en ese momento, en ese espacio, ¿ya? Entonces lo lógico es, a ver, vamos a convivencia, vamos a arreglar, lo derivo, lo entrego y resuelvo y me voy a hacer lo que tenía que hacer, ¿ya? No existe esa práctica, ¿ya? Dos niños están peleando en la sala de clases, se insultan, el profesor lo primero que hace es pensar que tiene que mandarlo a convivencia. No está hoy día esta práctica de encarar ellos mismos la resolución de problemas al interior de la sala de clase, ¿ya? Entonces, en ese marco, hemos venido también parcelando nuestro ámbito de actuar. Yo me mato de la risa en el colegio porque yo les comentaba que yo hago cosas que no tienen que ver con mi función como encargado de convivencia, ¿ya? Hago trabajo, digamos, de invernadero, trabajo con los estudiantes, digamos,
en el entorno de la escuela, embelleciéndolo, cortando el pasto, las ramas que están sobresaliendo para la calle, recogiendo escombros, limpiando el patio, digamos, en fin. ¿Ya? Pero está muy extendido, digamos, este concepto de que no es mi función, digamos, ¿ya? Y la verdad, digamos que yo no siento que esté saliendo de mi función, porque mi función es educar. Esa es la función más importante que los profesores tenemos, la función de educar. Y educar implica hacer un montón de cosas que no están dentro del contrato, ¿ya? Porque en general, digamos, el contrato dice profesor de aula, digamos, la asignatura de tanto por tantas horas, digamos, y tal y tal y tales son las responsabilidades que tiene. Todo aquello que esté fuera de esa responsabilidad establecida explícitamente en el contrato, ¿ya? Eh, implica, digamos, una sobre explotación del trabajo, diríamos, en el ámbito económico. Eh, depende mucho de la mirada. Yo entiendo perfectamente quienes tengan esa mirada, ¿ya? Pero también, digamos, propongo que entendamos la labor educativa como una labor, digamos, que es permanente, que básicamente con ejemplos, ¿ya? Y que la labor de educar implica a veces muchas cosas, ¿ya? Más de lo que dice el contrato. Eh, las líneas de acción que proponía esta política, digamos, a nivel de comunidad educativa, ¿ya? Plantea acompañamiento y promoción de la participación de la familia en la comunidad educativa. El otro día lo veíamos en la clase anterior respecto de esto, digamos, con la pregunta de qué tipo de consejo o de reunión de apoderados necesitamos para ir involucrando a la familia, a la comunidad educativa, ¿ya? Pareciera ser que la reunión formal que regularmente estamos teniendo no funciona mucho, ¿ya? Pareciera ser. La experiencia nos dice, digamos, salvo muy contadas excepciones, que los padres cada día se alejan más de la escuela, ¿ya? Conocimiento de las características y la situación de los estudiantes para apoyar la toma de decisiones pedagógicas, ¿ya? Esta es una labor sumamente importante que tienen que tener todos los profesores, ¿ya? Me tocó el caso donde la profesora, digamos, que tuvo un conflicto con un estudiante, que tuvo que aplicar protocolo, ¿ya? Y la profesora alegaba que cuando el muchacho iba a responder, digamos, iba a cumplir con el horario y no tenía ni quería escuchar el contexto que ese muchacho tenía, digamos, y las razones por las cuales siempre llegaba atrasado y por qué tenía esa actitud de irrupción, sin entender que el muchacho había tenido un conjunto de vulneraciones de sus propios derechos, ¿ya? Y que esa vulneración de los derechos, digamos, estaban orientándolo a un tipo de actuar que debía ser apoyado por todos quienes pudiéramos entender, digamos, la situación, ¿ya? Entonces, cuando no conocemos a nuestros estudiantes, las circunstancias que lo envuelven, eso también tiene que ver a veces con la circulación de la información, porque el profesor jefe debiera saberlo, debiera conversar con sus profesores o el equipo de convivencia también, en consejo de profesores, digamos, dar ciertas matices, ciertas pinceladas de cuáles son los estudiantes con los cuales debiéramos tener mayores cuidados, digamos, y determinado tipo de comportamiento que pudieran favorecer su permanencia en la escuela, ¿ya? Monitoreo y seguimiento de los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, ¿ya? El Libni, hoy día, digamos, bueno, ahí el otro día veíamos el tema también con Francisco, ustedes veían el tema de si el libro digital o libro de clase. El libro de clase es más complejo darle seguimiento, digamos, a los estudiantes, ¿ya? Eh, pero sí, digamos, a lo menos 2 veces al año se tiene que hacer, digamos, por parte del profesor jefe en relación a lo menos respecto a las calificaciones, y eso nos da, las bajas calificaciones deberán tomarnos, digamos, darnos una alerta para revisar otros aspectos que pudieran estar incidiendo, digamos, en esas bajas calificaciones. Desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, metacognitivas y de aprendizaje significativo. Esto tiene que ver, digamos, con el tipo de metodologías que vamos a emplear, ¿ya? Eh, ¿Vamos a entregar contenidos o vamos a desarrollar habilidades? ¿Ya? Porque para desarrollar habilidades, digamos,
Es distinto de entregar contenido. El contenido lo podemos dictar, lo podemos, digamos, presentar de múltiples modos. PPT, he visto, digamos, algunas clases donde se proyecta el libro de clase, que no tiene ningún sentido porque el libro de clase lo tienen los niños, ¿ya? Eh, entonces, en ese marco, digamos, tiene que haber también harta reflexión respecto de, de cómo nosotros los docentes, especialmente los que tienen asignaturas, distintas asignaturas, pueden trabajar el tema de las habilidades sociales, emocionales, cognitivas. ¿Ya? Eh, cómo hacemos que los estudiantes comiencen a hacerse partícipes de su propio aprendizaje y empiecen a desarrollar el interés por aprender. ¿Ya? Eso no es innato, eso se produce, eso se puede, digamos, desarrollar a partir de las prácticas pedagógicas que nosotros podamos desarrollar. Nadie nace con el deseo de aprender, salvo algunas excepciones. La mayoría genera este deseo de aprender a partir de ciertas experiencias que lo incitan a tales desarrollos. ¿Ya? Los recursos pedagógicos que vamos a emplear. ¿Ya? Antiguamente, digamos, era el dictado, hoy día se ha generalizado harto el PPT, ¿ya? Pero eventualmente ni siquiera necesitamos PPT, digamos, a veces necesitamos otras cositas, ¿ya? Eh, yo entiendo el recurso pedagógico, como todo aquel elemento que me sirve para demostrar algo, para ejemplificar algo, para modelar algo, para que el estudiante entienda algo. Y si eso implica, digamos, que ese recurso está en el patio, o está en la comunidad, o está, digamos, en la, en el policlínico. Yo me acuerdo que enviaba a mis estudiantes a estudiar, digamos, determinadas materias, los enviaba, digamos, a terreno. ¿Ya? Estoy hablando de enseñanza básica. ¿Eh? Lo enviaba, por ejemplo, el tema de la reproducción lo enviaba, digamos, a un centro médico, policlínico, hospital, digamos, si era pueblo pequeño. ¿Ya? Eh, bosques, cuando pasábamos geografía, yo trabajaba harto, digamos, bueno, yo trabajaba en un pueblo pequeño en ese tiempo, digamos, el campo estaba bastante cercano de la ciudad, ¿ya? Y habían ejemplos ahí que estaban ahí al ladito nuestro, digamos, que era un tremendo recurso pedagógico, en vez de estar mostrando fotografías o diapositivas o videos, los llevaba, digamos, hacíamos una salida de terreno, digamos, a un bosque que estaba cerca del pueblo. En fin, hay recursos pedagógicos que están fuera de la sala de clase y que nosotros también podríamos emplear. Están dentro de la misma escuela, están en el patio, va a depender mucho de las características y ahí hay que irle agudizando el ojo respecto de qué nos puede servir del entorno para ser empleado como recurso de aprendizaje. Fomento de la autonomía y la participación de los estudiantes en el proceso educativo. ¿Ya? Eh, Eso también es algo que no se desarrolla por inercia, es algo que se va practicando paulatina y sistemáticamente con los estudiantes. La capacidad de hablar sin decir tonteras, por ejemplo. Yo regularmente trabajo, digamos, pidiéndole la opinión a los estudiantes. Regularmente me encuentro con estudiantes que piensan que ese tipo de estrategia, digamos, es para que ellos puedan decir y lucirse diciendo tonteras. Y es porque no están acostumbrados, no están socializados la posibilidad de que sus opiniones sean escuchadas, ¿ya? De que sus opiniones tengan valor, ¿ya? De que eventualmente el profesor pueda aprender con sus propias prácticas, con lo que ellos dicen, ¿ya? Y la verdad es que yo siempre le encuentro una vueltita para decirle que algo aprendí de ellos, ¿ya? Siempre, ¿ya? Y no es por postura, digamos, efectivamente los cabros siempre te enseñan algo, una forma distinta de mirar las cosas, una forma distinta de hacer ciertas cosas, ¿ya? Eh, en fin, ¿ya? Eh, entonces, estos procesos, digamos, de revinculación
como les decía, está instaurado entre el año 2024 y 2034, es decir, va a durar 10 años este proceso, esta historia de la política de revinculación. ¿Ya? De tal modo, digamos, que aquellos profesores que no han encontrado todavía señales de este proceso pudiera que en otro momento, en otro año, su escuela sea objeto, digamos, de intervenciones para el tema de la revinculación. ¿Ya? Es además, digamos, un programa, un proyecto que está apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso implica, digamos, que hay recursos que se están incorporando, digamos, a esta, a esta acción. ¿Ya? El propósito de esta política, ¿ya? Se espera que el 99,3%, digamos, del estudiantado permanezca en la escuela. O sea, pasar del 98,7%, como estaría hasta hoy día, al 99,3%. Eso implica, digamos, eh, algunas décimas, digamos, de mejora. ¿Ya? Eh, Estamos hablando, digamos, de que la meta se espera lograr hacia el año 2034. O sea, 10 años, digamos, de proceso para subir unas cuantas décimas, para que se percaten, digamos, de el tremendo esfuerzo y la dificultad que implica elevar las tasas de retención. ¿Ya? Hoy día, digamos, a pesar de que la educación es gratuita y es obligatoria, incluso en la enseñanza media, esa declaración que está establecida, digamos, por ley, no se verifica en la práctica porque hay un conjunto de otros elementos que están incidiendo en que no hay un 100% de retención, ni un 100%, digamos, de tal modo, digamos, que el país va a seguir contando con un nivel importante de personas que no terminan sus procesos educativos, a lo menos, digamos, en enseñanza media. ¿Para qué decir, digamos, enseñanza universitaria? Pues mucho más restrictiva, mucho más elitista, a pesar de que se ha ampliado bastante la cobertura, pero sigue siendo un, un margen bastante limitado de la población escolar. ¿Ya? El resto va a terminar trabajando, digamos, en carreras o en oficios o en actividades productivas, digamos, que solamente exigen el cuarto año medio. ¿Ya? ¿Hay algún principio que esté detrás, digamos, de estas metas de disminución de la tasa de abandono, colegas? ¿Qué principios podríamos eh, considerar que están detrás de eso? Regularmente el ministerio se refiere a principios cuando habla, por ejemplo, de justicia. Un primer principio que está detrás de esto tiene que ver con justicia educativa. ¿Ya? Algunos le llaman también equidad. ¿Ya? Es decir, tratar de emparejar la cancha, tratar, digamos, de que los sectores menos favorecidos de la población puedan efectivamente tener, ¿ya?, mayores oportunidades que los lleve a mantener trayectorias educativas que pudieran llegar a la universidad, ¿ya? Pudieran. Eso va a depender mucho, digamos, de un conjunto de otros factores, pero yo diría que un primer principio que está involucrado aquí es el principio de equidad o de justicia. ¿Ya? ¿Algún otro principio que pudiera estar detrás de esta meta de disminuir la tasa de abandono, colegas? Profesor, Sí,
Yo creo que, bueno, a lo mejor es lo mismo que dijo usted, pero con otras palabras, yo creo que lo que se quiere es garantizar el que la mayoría de los jóvenes puedan alcanzar el cuarto medio. ¿Ya? Que antiguamente la exigencia era que todos lograran el octavo básico, ¿no es cierto? Eh, Exactamente. pero ahora sí la idea es que todos puedan alcanzar el cuarto medio para que tengan las herramientas mínimas, yo creo, para enfrentarse al mundo laboral. Pero a mí también me genera la siguiente reflexión. Con tanta oportunidad que uno le da a los estudiantes para que puedan aprobar o terminar la enseñanza media, no sé qué les estamos enseñando, en qué sentido voy a plantear lo que estoy diciendo, en el sentido de que después el mundo laboral no nos da esas mismas oportunidades. O sea, nosotros faltamos al trabajo y somos despedidos, nos vamos y se nos descuentan, llegamos atrasados y nos servimos. Entonces, como el colegio es como una sociedad en miniatura, donde uno aprende a convivir en sociedad y a ser responsable, me genera mucho cuestionamiento esa cantidad de oportunidades que les damos a los jóvenes para que puedan aprobar, cuando la verdad es que la vida no se nos presenta de la misma forma. Yo trabajo en un colegio técnico profesional donde se supone que el primer objetivo es preparar para el mundo del trabajo, no tanto para la PAES y la vida universitaria, sino que el sentido es que logren obtener su título profesional, ¿no es cierto? Ujú. Egresar de cuarto medio, hacer su práctica, titularse. Eso es como lo primero para nosotros. Entonces, si yo a un estudiante le doy una y mil oportunidades, lo llamo, cito a su apoderado, voy a su casa, le lo disculpo cuando tiene sueño y se queda dormido, cuando no trajo el trabajo y no cumplió. ¿Qué pasa con ese estudiante cuando va al mundo de la práctica, por ejemplo? Ujú. Gracias, Gemma. De ahí voy a hacer algún comentario. Víctor está levantando la mano. Profesor, y la verdad es que concuerdo bastante con la colega, ¿cierto? Y yo creo que uno de los principios que justamente se refleja con ello es la responsabilidad quizás, porque nosotros como formadores de personas, ¿cierto? De futuros ciudadanos, siempre apuntamos a que sea una persona integral, que tenga no solamente conocimiento, sino que habilidades, pensamiento crítico, en fin, planteamos muchas cosas, pero para llegar a ese resultado, ¿cierto? La responsabilidad igual se comprende que no es solamente del estudiante y tampoco es solamente del profesor, sino que es una responsabilidad colectiva de toda la comunidad escolar, desde los directivos, ¿cierto? Hasta el equipo de convivencia escolar, el equipo PIE, el cuerpo docente, hasta los apoderados, ¿cierto? Que son un eslabón importante dentro de ello, pero muchas veces esa responsabilidad, ese principio se queda solamente limitado al propio. Entonces, es algo que yo creo que tenemos que masificar, ¿cierto? Y cambiar en cuanto a la perspectiva de quiénes son realmente los responsables del estudiante. ¿Es solamente el profe? ¿Es solamente el niño? Entonces, yo creo que un principio que es vital, ¿cierto? Para evitar esta disminución en la tasa de abandono es que quede bien claro que la responsabilidad no es de uno, sino que de todos. Y concuerdo con la colega que si estamos preparando para el futuro, para el día de mañana, para una sociedad, no somos tan congruentes, la verdad, porque las facilidades son demasiadas y seamos honestos, pues la vida no va a tener más de dos oportunidades. Eso. Gracias, Víctor. Yo concuerdo plenamente con lo que dice María y Víctor, ¿ya? Lo que yo abogo, ¿ya? Es el hecho de que vivimos en una sociedad en donde cada día estamos menos propensos a la reflexión y al uso de nuestras facultades mentales, ¿ya? Eh, Fundamentalmente, digamos, por un avance tecnológico tremendamente potente como el teléfono, las redes sociales, que nos permitirían comunicarnos y comunicar, pero la verdad, digamos que eh, en los sectores más desposeídos, ¿ya? Es donde más ha penetrado, digamos, esta incapacidad de poder reflexionar
y de ver mensajes cortitos, de escribir mal, ¿ya? No ha, la introducción de estas tecnologías no ha tenido, digamos, eh, la potencia o los beneficios que en principio se declararon. Todos los estudios dicen que los grandes dueños de esta red, de esta industria de de las comunicaciones, ¿ya? Siguen haciendo que sus estudiantes, que sus hijos estudien a la vieja usanza, jueguen con juegos didácticos, se críen jugando con juegos didácticos, con cuentos, con libros, con textos, no usan celulares, ¿ya? Estamos en un periodo, digamos, y eso es una pelea que tiene la escuela que yo no sé si la tenemos perdida. Y yo sé que hay sociedades donde no está funcionando, digamos, el tema de las redes, porque el otro día escuchaba, digamos, escuchaba el discurso de un presidente, digamos, que hacía crítica de la generación Z, aquella que se crió eh, con el celular y las redes sociales. Y él plantea, digamos, que él lo que quiere es una generación genial. Y están postulando como política de Estado al desarrollo de los ámbitos científicos y del estudio de las ciencias. Pero eso implica, digamos, una política de control y una política de no libertad absoluta respecto del uso de estos recursos. Estos recursos pueden tener un tremendo papel en la formación de las personas siempre y cuando sean bien orientadas. Entonces, en ese marco, lo que yo planteo, ¿ya? Es que en nuestra realidad, la labor nuestra como docente y como educador es muchísimo más difícil con nuestros estudiantes. Sin embargo, hay que hacerlo. Me acaba hoy día en la tarde, digamos, eh, tratar un tema de una niña que mandó a otro, digamos, a hacer un acto contra otra niña. ¿Ya? Y converso con ella, le explico o le pido explicaciones por qué lo hizo. Bueno, porque ella la semana pasada, digamos, me anduvo empujando, me empujó, me hizo garabato, digamos, me insultó, bla, bla. Pero ¿por qué no vienes a hablar con los adultos si somos nosotros los que tenemos que ayudarte a... Están pasando los bomberos vendiendo sus números de rifa aquí en la ciudad. Eh, entonces, eh, y lógicamente tenemos una cultura de, del ¿cómo se llama este estilo de música, digamos, que viene de México, del corrido tumbado, le llaman? ¿Ya? En fin, una pelea muchísimo más compleja que la que tuvieron nuestros profesores con nosotros. ¿Sí? Eh, ¿Escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, lo que pasa es que están pasando los bomberos vendiendo sus números de rifa anual. Nos van a interrumpir durante un ratito, van a estar acá. ¿Eh? Bueno, Absolutamente imposible controlar esa situación externa. ¿Eh? Eh, bien, ¿hay algún desafío, digamos, que implique esta política en relación al rol del profesor jefe? Valga decir también, digamos, que los profesores jefes son asignados a sus roles por distintos motivos, ¿ah? No siempre porque son los que más se relacionan con los estudiantes, porque los que más lo conocen, en fin, hay distintos motivos, ¿ya? Pero eso implica, digamos, también un tremendo esfuerzo para el profesor, ¿ya? Que muchas veces no está bien remunerado ni está bien, digamos, catalogado e implica, digamos, un trabajo extra
que es desgastante, ¿ya? Que es desgastante. Hola. Tania. Bueno, yo creo que algunos de los desafíos que tenemos los profesores jefes frente a la retención de los estudiantes, bueno, uno, que ya lo han dicho mil veces, que es como hacer un seguimiento de la inasistencia, pero creo que hay un segundo que es mucho más potente, que es crear, mantener y fortalecer el vínculo del estudiante con la escuela, como que somos las personas que están entre medio, entre la escuela y el estudiante. Entonces yo creo que una de las grandes causas de la deserción escolar o de la fragilidad educativa es esta desvinculación escolar, esta falta de apego, de sentirse perteneciente a la escuela. Entonces yo creo que ese es un desafío importante que tenemos, que es más emocional, más afectivo. Gracias. Gracias, Tania. Sí, efectivamente. ¿Ya? Tenemos, sí, los profesores jefes van a tener siempre más desafíos, digamos, que los profesores de aula, ¿eh? Porque son los que articulan, como veíamos en la clase anterior, articulan, digamos, a los profesores de asignatura con los equipos directivos, con los apoderados, digamos, incluso a veces con otras instancias. Y lógicamente, digamos, son los que más debieran conocer a los estudiantes, digamos, que están en su curso y quienes debieran desarrollar un conjunto de actividades que se orienten a la retención por un lado, pero por otro lado, digamos, a mantener la cohesión del grupo, disminuir, digamos, el nivel de conflictos, y eso, digamos, cada día es más complejo. ¿Ya? Bien, Profe, ¿sí? justamente con respecto a los desafíos que uno tiene como doctor jefe, yo creo que muchas veces se ve limitada por todas las cosas que tenemos que hacer, como usted comenta, ¿cierto? Los colegas lo han mencionado, el profesor jefe es consejero, es psicólogo, es profesor de asignatura, es prácticamente de todo un poco. De todo un poco. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Y desgraciadamente llega un punto en que yo creo que el cuerpo poco a poco va cediendo frente a la presión y nuestra propia condición humana nos dice, para, porque es demasiado, creo yo. Yo que recién te conocí en este mundo, ¿cierto?, de la jefatura, ha sido intenso poder comprender, ¿cierto?, a cabalidad este nuevo mundo, porque son muchos desafíos, son muchos mini mundos, porque todos los niños tienen sus dramas, sus problemas, sus contextos, y yo creo que le faltan horas al día, ¿cierto?, a nuestra hora no lectiva, para poder realmente decir, ya, conozco realmente a mi estudiante. Así que los desafíos son múltiples, desde la parte emocional, social, profesional, ¿cierto?, hasta algo más, hasta lo económico. Así que eso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que de ahí la importancia de que esta labor de retención no sea considerada como una labor exclusiva de los profesores jefes. Aquí, como lo hemos visto, son distintos los actores que tienen que actuar, ¿ya? Y tienen que haber, en lo posible, políticas institucionales de una escuela eh, para sus estudiantes. Regularmente uno tiene, por ejemplo, un proyecto educativo institucional. Regularmente el proyecto educativo institucional prácticamente nadie lo conoce, ¿ya? Pero eso debería ser un documento de gestión que permite organizar la labor de la escuela, ¿ya? Y los equipos directivos regularmente no hacen un buen provecho de este instrumento de gestión. ¿Ya? Porque ahí podríamos incorporar, por ejemplo, la política de retención, la labor de los profesores, el tema pedagógico, ¿ya? Porque en la medida en que uno, si uno mira, por ejemplo, el tema. Ya, pasó nuevamente el pito. Si uno
observa, digamos, y comprende la estructura de un proyecto educativo institucional, ¿ya? Nosotros no debiéramos tener una política de retención, ¿ya? Porque una buena gestión, un buen desarrollo pedagógico, buenas metodologías de trabajo, una buena relación en la comunidad, líneas claras en el tema de convivencia, entre otras cosas, digamos, implicaría que bajaría la incidencia eh, de deserción o de abandono o de inasistencias, ¿ya? Vuelvo a repetir que hay un tema también que tiene que ver harto con el cómo nosotros le exigimos a nuestros equipos directivos, digamos, que se pongan las pililas en términos de dirigir, conducir y gestionar los establecimientos educativos que tienen a su cargo, ¿ya? Eh, Eventualmente, por ejemplo, los profesores jefes, eh, yo no sé si alguna vez conversan con profesores jefes, digamos, para dilucidar cuáles son las problemáticas comunes que ellos están teniendo en cada uno de sus cursos y cómo podrían encararlo y qué podrían pedirle, digamos, al equipo directivo para que lo apoye, digamos, en tales o tales iniciativas que pudieran tomar, por ejemplo. ¿Ya? Eh, en fin, hay hartas cosas que se pueden hacer, digamos, a partir de la iniciativa, ¿ya? Pero que no sean iniciativas personales o de núcleos pequeños, sino tienen que ser iniciativas en lo posible, súper colectivas, incluyendo a los padres, ¿ya? Cuando las reuniones de apoderados están orientadas exclusivamente, digamos, a darle cuenta de las notas, a hablar de la disciplina, y después que ellos vean cómo juntar la plata para la actividad de final de año, no es una forma, digamos, que nos vaya a generar mayor nivel de participación entre los apoderados, ¿ya? Eh, Cuando trabajamos con los estudiantes, nos les vamos dando autonomía, nos les vamos enseñando a pensar, a discutir, a proponer ideas, digamos, y a desarrollar las ideas que ellos puedan tener. Tampoco estamos ayudando, digamos, a estos procesos eh, de asumir responsabilidades de su propio desarrollo. ¿Ya? En fin. Víctor, primero le voy a dar la palabra a José, que va a ser que primera vez que hable, y después a Víctor, ¿ya? Perdón, profe, se me quedó la mano arriba, perdón, Ah, perdón. ya. José, No quería hablar en todo caso porque, a ver, acá no ha tocado el rol como docente, comunidad educativa. José, levantó la mano. Sí, no sé si se me escucha, lamentablemente mi micrófono está muy malo, no sé qué pasó, lo mandé, pero no tengo una buena conexión. Pero se me logra escuchar algo, ¿no? Poniendo harta atención, sí, con mucho silencio. Cuente. Perfecto. Sí, Lo que pasa colega. es que realmente no quería conversar, pero sí, por ejemplo, yo escuché atentamente, ¿verdad?, la comunidad educativa, los profesores, la motivación, pero no tocamos el factor para mí principal de todo esto, son las políticas educacionales que nosotros en estos momentos tenemos. Nosotros podemos trabajar muchos roles con los alumnos interiormente dentro de una sala de clase, pero lamentablemente las políticas educacionales que tenemos en estos momentos no nos permite avanzar, nos permite solamente retroceder, porque cuando estamos avanzando como institución, no aparece, ¿verdad?, la famosa política, no aparece la famosa superintendencia, los famosos derechos hacia los estudiantes, ¿ya? Pero estamos educando, estamos formando personas, personas que son lo más importante, que son el futuro de nuestro. Y las políticas educacionales en estos momentos favorecen mucho a los alumnos y a los apoderados. Hay muchos apoderados que no tienen al niño en el colegio. ¿Por qué? Porque tienen que quedarse cuidando a su hermano menor. Hay una violación netamente, ¿verdad?, a lo que nosotros llamamos la protección del infante en la educación. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a esa instancia cuando nos vemos atados de mano por la parte social y por la parte políticas educacionales que están demasiado protectores en esa parte? ¿Ya? Yo entiendo perfectamente bien nuestra función, nuestro rol, y yo creo que todo lo cumplimos de la mejor forma posible, pero lamentablemente las políticas educacionales que tenemos actualmente no nos favorecen en nada. Eso era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, José.
Sí, tenemos un tema ahí con la superintendencia y su... Yo la verdad, yo tengo casi la certeza que trabajan puros abogados. Me ha tocado responder algunos requerimientos de la superintendencia, digamos, y la verdad es que todo el lenguaje que emplean es un lenguaje jurídico. Yo la verdad que no sé cuándo se metió la educación el ámbito de la jurisprudencia. ¿Ya? Eh, pero ese es un tema, digamos, que todavía el gremio de los profesores no es un tema que ha venido discutiendo y que ha planteado dentro de sus reivindicaciones las movilizaciones que ha desarrollado. Yo creo que es un tema que en su momento tendrá que ser discutido y tendrá que ser planteado, digamos, a nivel gremial, ¿ya? Porque hay una sobredimensión y la verdad, ¿ya? Es que, es que la superintendencia, en mi opinión, yo puedo estar profundamente equivocado, pero la superintendencia ha venido, digamos, exacerbando un sentido, un sentido de, ¿cómo le digo?, de defender, ¿ya?, ciertos procedimientos que no tienen que ver con los derechos de los estudiantes, tienen que ver, digamos, con la aplicación de la norma, ¿ya? Eh, entonces, claro, si no aplicaste el protocolo de la A a la Z, como está establecido en el reglamento, digamos, va multa, ¿ya? Independientemente, digamos, que desarrollaste un conjunto de acciones, digamos, que estaban orientadas a resolver la problemática, no aplicaste el protocolo, te faltó, digamos, dejar el registro de esto, digamos, en fin. Ahora, eso es un tema igual complejo para las escuelas. Estamos casi acostumbrados ya a no dejar registro de las acciones que a veces desarrollamos y eso, digamos, también ha, ha funcionado en contra nuestra. ¿Ya? Pero sí, yo estoy de acuerdo, digamos, que hay un tema que tiene que ser discutido respecto de cómo se están aplicando las normas, ¿ya? Y cuál es el rol de la superintendencia en relación a la defensa de los derechos, porque yo estoy de acuerdo, digamos, que los estudiantes tienen derechos y que deben ser respetados sus derechos, nadie le puede transgredir esos derechos, ni los papás, ni los profesores, ni un adulto, en fin. Pero eso también tiene modo y mecanismos, digamos, que, en mi opinión, están siendo complejos. Norma, hay como un eco en tu audio. Bien, pasemos al árbol de problemas, ¿ya? Este va a ser un taller evaluado, ya lo vamos a explicar. Vamos a continuar el ejemplo que trabajó Francisco en el primer módulo, ¿ya? Con incluso el mismo ejemplo, ¿ya? Porque el procedimiento del árbol de soluciones es el mismo procedimiento que se emplea, digamos, con el árbol del problema, pero en sentido inverso, ¿ya? Eh, si nos fijamos, digamos, en la figura, ¿ya? El árbol de problema, digamos, tiene un problema central que sería el tronco, ¿ya? Y en el árbol de objetivos o de soluciones es el objetivo general, es decir, se confrontan, el problema tiene que ser encarado con un objetivo para superar el problema. Ese es un poco el sentido, ¿ya? Las causas, ¿no es cierto?, son los medios directos, es decir, son los medios que permiten superar el problema y los fines, ¿no es cierto?, estarían dirigidos, digamos, a los efectos, ¿ya? Eh, Vamos a ver un ejemplo que tiene que ver, digamos, con lo que vio el Francisco, ¿ya? Nuevamente aquí está el otro esquema, digamos, ¿ya? El problema general, ¿no es cierto?, se enfrenta con un objetivo general, ¿ya?
Eh, las causas que eran las raíces, aquí se transforman en medios, ¿ya? Y las ramas que eran los efectos, aquí se, se resuelven, digamos, o se definen como fines, ¿ya? Eso implica, digamos, que podemos construir un árbol de problemas y confrontarlo con un árbol de soluciones que nos permitiría generar un objetivo para resolverlo, para enfrentarlo, algunos medios por el cual pudiéramos, digamos, ir avanzando y los efectos o los fines sí, los fines, digamos, las metas para irlos resolviendo, digamos, que demostrarían un poco la resolución. ¿Ya? Eh, Aquí vamos a tirar todo porque yo copié literalmente el ejemplo de Francisco anterior. Ahí está. ¿Se acuerdan del ejemplo de Francisco, colegas? Sí, Sí, profesor, sí. Aquí el problema de Francisco se transforma en un objetivo que sería elevar la motivación de los estudiantes PIE de quinto a octavo básico del colegio Malcolm X de la isla Friendship, mejorando su asistencia en un 50%. ¿Sí? Eh, Voy a salir de pantalla completa porque quiero leerles, digamos, de que el problema de Francisco era, se aprecia una alta desmotivación en los estudiantes PIE de los niveles quinto a octavo por asistir a clases en el Colegio Malcolm X de la isla Friendship, ¿ya? Entonces, ese, ese problema se plantea como un objetivo a ser superado, ¿ya? Motivando digamos, elevando la motivación de los estudiantes PIE, ¿no es cierto? De el quinto al octavo. Cada una de las causas de esta desmotivación son encaradas, digamos, eh, por un medio, ¿sí? Eh, por ejemplo, la violencia psicológica de séptimo y octavo en los niños PIE se transforma en promover el buen trato entre estudiantes de séptimo y octavo hasta hacia niños PIE, ¿sí? Eh, la otra causa que era que las clases eran poco motivadoras, ¿ya? Eh, Se plantea como un medio, digamos, emplear estrategias de enseñanza-aprendizaje entretenidas, ¿ya? Después vamos a explicar, digamos, que cuando tú planteas el medio, por ejemplo, emplear estrategias de enseñanza, de aprendizaje entretenidas, vas a ir con medios indirectos, ¿ya? Por ejemplo, matemática va a emplear tal estrategia, lenguaje, va a trabajar con tal herramienta, en fin, uno va afinando, ¿no es cierto?, con acciones más pequeñas. El medio, digamos, es como el propósito eh, grandecito, digamos, que nos da una orientación general y más abajito tienen que ir las acciones concretas que vamos a desarrollar para poder superar ese problema. ¿Cuál sería, digamos, el efecto? Sería, o los fines, elevar la autoestima de los estudiantes PIE. Es decir, si uno trabaja, ¿ya? eh, Metodologías activas, digamos, entretenidas,
en distintas asignaturas, con distintas herramientas, etcétera, muy probablemente vamos a elevar la autoestima académica de los estudiantes porque van a aprender más. Esa es un poco la lógica del árbol de soluciones. No sé si me explico, si hay alguna duda al respecto. Colegas, Está todo claro, profesor. ya. Entonces nos vamos a distribuir, voy a dejar de compartir. ¿Ya? Eh, no, no, ¿cómo es? ¿Cómo salgo? Aquí está, dejar de compartir. Bien, vamos entonces a trabajar en talleres, digamos, con el árbol de soluciones. La idea es que podamos trabajar lo que resta de clase, ni siquiera sé qué hora es. Son las 19:42. Tenemos hasta las 8:30, ¿verdad? Tenemos varios minutos que nos permitan trabajar. La idea es que la próxima semana podamos dedicarle parte de la clase, digamos, a seguir trabajando en este tema, ¿ya? Cosa de que puedan irse relativamente con eh, la tarea hecha, digamos, en estas dos clases. ¿Les parece, colegas? Manito para arriba, decía Francisco. Ya. ¿Saben cómo orientarse en sus respectivos grupos? Miguel, Raquelita, aquí estoy. ayúdeme, por favor. Help me. Miguel, ¿cuántos grupitos hacemos? Los mismos de siempre. La idea es que se mantengan los mismos grupos. Ya, acuérdate que hay profesores que están entrando también. Sí, a ellos los vamos a destinar quizás hacemos un grupo distinto con ellos, para poder trabajar, digamos, las tareas que están pendientes también. Mira, voy a hacer 8 grupos y ahí los vamos Ya, súper. distribuyendo. Ya. Pero mantén los grupos anteriores, ¿ah? Sí, pues ellos, los profesores tienen que escoger, colegas tienen que escoger la salita en la que estaban las sesiones anteriores. Ya. Ya, ahí, y si no, si alguien tiene problemas de acceso, nos va diciendo y los vamos enviando Ya. para que sea más fácil. Que les vaya muy bien. Raquel, buenas tardes. ¿Me podrías ayudar a irme a la sala 4? No me aparece el icono nuevamente. Elizabeth, ¿cierto? Sí, por favor. Ya linda, la sala 4. Gracias. ¿Alguien Yo más? igual, no, Norma, la sala 4. Ya, Normita, la sala 4. Gracias. A la sala 1, ¿Nombre? César. César, sala 1. Ahí va. Ok. Katy, ¿qué salita tienes? Hola, quedan algunos colegas. Tania, Edward, Catalina. Hola, yo me incorporé hoy día, así que no sé, no tengo salida. Te creamos una para ti. Miguel, mira, no se activó la sala 7 y 8. Llevemos al profesor Edward a la sala 3 porque tiene poquititos. Está muteado.
Está muteado. Ahí sí. Eduardo, me parece que eres el único que se incorporó hoy día a este curso, así es que nos vamos a comunicar contigo para ver, digamos, cómo te pones al día, digamos, con el módulo uno. ¿Te parece? Sí, o sea, me puse al día con la presentación y con el análisis de un texto, Ya, pero lo que no tengo al día es el trabajo en grupo que había, el primer árbol del que hablaba usted. ya. Ahí, digamos, convérsalo con el grupo. Te vamos a incorporar al grupo 3. Yo cuando vaya al grupo 3 lo planteamos. ¿Te parece? Ya, me parece. Súper. Edward, grupo 3. Nos falta Tania. Tania, Hola, Tania. Tania se está yendo a la sala 5. Ahí se fue a la sala 5. ya. Oh, ya, ya. Ya, Miguel, voy a dejar de grabar. Una pequeña orientación. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. Y los plazos continuarían siendo los mismos. ¿Sí? Lo importante, digamos, es que ocupen la mayor parte o hagan el mayor avance posible en la sesión de trabajo. ¿Mm? Ya. Profesor, Bárbara está pidiendo la palabra. Sí, Bárbara, cuenta. sí, sabe que mientras estábamos en la construcción del árbol, nos surgió una duda. La redacción de los medios y de los fines tiene que estar a modo objetivo, porque nos fijamos que en el ejemplo todos comenzaban con un verbo. A ver, los medios pueden ser perfectamente eh, pueden comenzar con un verbo, digamos, tipo objetivo, ¿ya? Son como objetivos específicos, ¿sí? Ya. Y los fines como meta. Pero, ¿Mm? Porque el fin es lo que se pretende lograr con las acciones que se van a desarrollar. ¿Me entienden? ya. El Pero los fin medios sería como nosotros los mostramos, los ¿Ya? nombramos los medios, decíamos, por ejemplo, Consejo de Profesores, en lo que se desarrolla en estrategias. Por ejemplo, ahí nombramos el medio. ¿Está bien así? No sé si un medio será el Consejo de Profesores. Seguramente, si se considera el Consejo de Profesores, desarrollar en el Consejo de Profesores, digamos, o desarrollar Consejo de Profesores técnicos, por ejemplo. Eso podría ser un medio, completito, Es que redondito. lo especificamos con donde se desarrolla estrategia de diversificación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Así lo Ya, exponíamos. ya. ¿Está claro como Eh, medio? sí, sí, Sí. sí. Lo Pensamos que que pasa, más que nada fue como la redacción, porque queremos decir que queremos, obviamente, desarrollar estrategias de diversificación en los consejos de profesores, como crearlas ahí, trabajarlas ahí. ese es Pero el medio la completo. redacción es que estamos con consejo de profesores. Claro, ese es el medio completo. Sí, Desarrollar ya estrategias de enseñanza o de aprendizaje en los consejos de profesores. Ese, digamos, sería como El medio. el Ya. medio redondito. Tenemos que cambiar el verbo. la ¿Ya? redacción, entonces tenemos que cambiar Mm. nosotros. Claro. hay que Eh, transformar claro, en el estricto rigor, redacten, digamos, el medio como una especie de objetivo específico. ¿Sí? Mm. Y abajito del medio, las acciones que van a desarrollar. ¿Sí? Sí, Ya, profesor. ya. Sí, sí lo tenemos. Claro, y, Mm, y los fines, en estricto rigor, son especies de metas. Es lo que yo quiero lograr. ya. Metas Haciendo esto, voy a conseguir esto otro. a lograr. Ya. Claro. Profesor, ¿puede dar un ejemplo de meta, por favor? Meta. A ver.
Lo que pasa es que no es exactamente una meta, pero una meta usted la redacta, por ejemplo, disminuir la deserción escolar en un 5%, siempre es cuantificable, la meta siempre se cuantifica. No sé si me explico. Ya. Mejorar la retención escolar en un 5%. ¿Me entienden? Siempre usted la va a cuantificar, ya sea a través de un número, de un porcentaje o de una cierta cantidad de tiempo. Disminuir la deserción escolar, digamos, en un 5% en el marco de 2 años de plazo, por ejemplo. Porque así usted tiene un marco temporal, ¿sí? Tiene un porcentaje o un número, digamos, a lograr, cuantificable, que usted va a poder medir exactamente, digamos, si hoy este año desertan 30 y el próximo año desertan 20, eso va a implicar un porcentaje. No sé si me explico. Ya, ahora sí. Siempre va a ser cuantificable la meta, ¿ya? El fin es más, es un poquitito menos que la meta. ¿Ya? Es lo que yo pretendo lograr, no necesariamente tengo que decir números, porcentajes, porque es más, como le digo, es más humilde el propósito del fin. ¿Ya? Pero sí está orientado a lograr lo que yo quiero conseguir con las acciones que voy a desarrollar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo desarrollar talleres socioemocionales en primer ciclo, ¿ya? Esa acción me puede dar un fin de que mejorar la salud mental de los estudiantes o disminuir la violencia entre los estudiantes. No sé si me explico. Ya. ¿Ya? Con esos talleres yo voy Ujú. a conseguir esto otro. ¿Mm? Mm, ya. ¿Alguna otra duda, colegas? O sea, algunos pueden ser llevar porcentaje, pueden ser cuantificables y otros pueden ser como los que Exactamente. son. Si usted quiere Mm, ponerle, piense que está proponiéndose, digamos, una meta. ¿Ya? Ahora, traten de no ponerse meta, digamos, los objetivos. ¿Ya? ya. El objetivo general es un objetivo. Ustedes tienen que partir con un verbo, ¿no es cierto? Señalar, digamos, y a veces también se plantea el por qué o el cómo. ¿Mm? Ya. Está bien. Eso. ¿Algo más? Ya. Entonces, nos encontramos el miércoles a las 6. Yo me vengo corriendo, yo salgo a las 5:30 del trabajo. Casi, digamos, llego corriendo, ¿sí? ¿Ya? Por si me retrasara un poquitito. ¿Ya? Pero espero no hacerlo nuevamente el miércoles. ¿Ya? Llegar a la hora. Un abrazo a todos, se cuidan mucho y pásenlo bien. ¿Ya? Gracias, profe. Muchas Buenas gracias. Que les noches. vaya bien, cuídense. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Miguel. Chao, Chao, colega. chao, Chao. cuídate, Chao, chao. Margarita. Buenas noches.